reincorporándote de trabajo y todo, Muy ¿verdad? bien, muy bien. Ya hemos empezado con nuestras citas presenciales desde la oficina, Muy bien. por lo cual estamos reanudando poquito a poco la actividad. Es verdad que estamos intentando evitar de momento todo lo que se pueda evitar, cualquier cita presencial y pueda sustituir por una videoconsulta, Hmm, pues casi que es preferible, por lo menos durante estas próximas 2 semanas sí, todavía dar un poquito de margen, no tener prisa, ¿no? sí, por ahora va, Sí, sí. claro que Como lo sí. nuestro, pues al final, de momento, se puede decir, no quiero decir que esté parado porque todos los días estamos recibiendo los diagnósticos de Sí, nuestros pacientes, pero es verdad que hasta que no nos dejen volar, pues no podemos salir de claro, España, por lo cual no hay ninguna urgencia, no hay pacientes que van a empezar a salir en breve y podemos permitirnos hacer las videoconsultas, que por cierto, pues son un lujo. Imagínate, incluso siendo de la misma ciudad, sí, teniendo hijos o un montón de trabajo o siempre vamos corriendo, pues no sí, siempre hace falta pasarse por la oficina. Puedes, en ese sentido, acudir a una cita virtual que atendemos de la misma manera, de la misma forma. En la pantalla se está explicando todos los documentos, así que como si genial, hubieras estado de forma genial. presencial. Muy bien, pues te voy a ir presentando, ¿vale? Porque ya nos metemos un poquito en materia y así Ujú. pues, bueno, pues ya nos vas contando bien y que la gente sepa bien Sí, a lo que te dedicas, ¿vale? sí. Es Gosia, forma parte del equipo de Ideal Hair y bueno, decir que ofrecéis los mejores servicios de trasplante capilar. Gracias, pues eso, a que está gestionado por vosotros, por españoles, desde aquí, desde Cartagena. Y garantizáis es un asesoramiento personalizado y con todas las coberturas necesarias para el viaje. Es decir, esto es un tema, bueno, que la gente pues cada vez habla más de ello, se lanza más. Entonces, pues considero que tu entrevista va a ser súper interesante porque nos vas a contar cosas que todavía la gente no conoce del todo y creo que va a venir muy bien para Sí, que sí, eso, para que la gente se meta un poco en materia. Quiero, sí. mencióname tus redes sociales. ¿Tenéis Instagram? Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Son nuestras Facebook. redes sociales, nuestras principales redes sociales. Vale, genial. Por el tema, ahí te pueden contactar, o sea, tienen el correo, Eh, eh, el a teléfono. través de Facebook, en Facebook directamente, como cualquier empresa, pues tenemos todos los datos de la empresa, la Perfecto. dirección, contacto de la empresa, y en Sí, Instagram igual, igual. prácticamente hoy día ya tenemos todos los datos. Se Muy nos puede bien. contactar tanto por Facebook como por Instagram. Os pueden encontrar efectivamente en las redes sociales y ya llamaros y ya empezar a Sí, hablar con o vosotros directamente entrar en nuestra web, que es en la web. www.idealcare.es. Genial. Tenemos todo para lo que queráis. Así que venga, vamos a hablar del tema que aparte desde que hablé contigo la primera vez me parecía súper curioso, o sea, me encantaba en este caso, ¿vale? Gosia, quiero que nos des consejos, ¿vale? Para aquellas personas que estén pensando en un injerto capilar, ¿vale? Y así eviten errores como principiantes en la búsqueda, porque claro, una Ujú. vez que ya alguien empieza a pensar en hacerse el injerto capilar, pues bueno, empieza a buscar y se pueden cometer errores. Entonces quiero que empieces dándonos esos consejos. Esos consejos, vale. Pues empezando desde el principio, es verdad que al día de hoy cada vez estamos encontrando más centros especializados en injerto capilar en el mercado. Se puede decir que antes teníamos unos cuantos en España y muchos en Turquía, y al día de hoy pues ya prácticamente en cada ciudad hay un centro que supuestamente se especializa en un injerto capilar. Entonces, para nosotros, por lo menos en nuestro criterio, por decirlo así, desde Ideal Hair, siempre aconsejamos a nuestros pacientes que como mínimo, para empezar, una vez que empiezan a pensar en que a lo mejor necesitan un injerto capilar, que empiecen por el diagnóstico. Nos estamos encontrando con muchos pacientes o con muchas personas que nos están contactando y ni siquiera quieren
pues realizar un diagnóstico pensando de que pues nada más empezar se les va a cobrar o van a comprometerse a un tipo de servicio y eso no es así. Es muy importante que empiecen por el diagnóstico, incluso que lo realicen o que lo soliciten en varios sitios, en Turquía, en España, en Alemania, donde quieran o donde tengan pensado realizar este tipo de tratamiento y a raíz del diagnóstico realmente que sepan si son buenos candidatos a un injerto capilar o no, porque imagínate si empiezas a buscar sino precios, sino clínica, sino Turquía, sino España, y luego resulta que no puedes realizarte un trasplante capilar, pues al final has invertido un tiempo valioso que realmente no te ha servido de nada y encima te has hecho a lo mejor unas falsas expectativas, ¿no? Por decirlo así. Entonces es muy importante empezar por el diagnóstico. Hoy día ya todas las clínicas ofrecen un diagnóstico gratuito y sin ningún compromiso, por lo cual aprovechar esa oportunidad, posibilidad de saber realmente en qué punto estamos y hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Y el siguiente paso, una vez que nos entregan el diagnóstico, ser realistas consigo mismo, es decir, tener las expectativas claras, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que la mayoría de pacientes pues una persona cuando empieza a pensar en un injerto capilar, pues lo primero que se imagina en su cabeza que se va a quedar como el modelo de la foto de una revista o de una página web conocida. Por desgracia no es así, en la mayoría de los casos cada uno somos diferentes y cada persona tiene distintas posibilidades de recuperar el cabello, por lo cual en cuanto al diagnóstico, pues lo bueno que la persona o la clínica que nos va a transmitir el diagnóstico, pues también nos deje claro cuáles son nuestras posibilidades para luego no tener pues un sabor de boca o un resultado insatisfactorio, ¿no? O sea, si tú mismo estás contento con tu resultado, pues al final todo está bien. Entonces, hay dos tipos de pacientes. Hay pacientes que son muy exigentes, por decirlo así, que normalmente suelen ser pacientes jóvenes, los cuales de entrada no, o les cuesta entender o no quieren entender de todo, de que pues el injerto capilar al final es un tratamiento para toda la vida y que a lo mejor bajarse muchísimo la línea frontal, que es lo que nos están pidiendo en muchos casos, pues no se va a quedar tan bien en futuro. Y luego hay pacientes que llevan muchos años con ya calvicie avanzada, por lo cual a raíz de esa calvicie tanto tiempo y estar incómodo y querer recuperar el cabello de alguna forma, pues están, se conforman, es decir, por decirlo así, o sea que se contentan antes a lo mejor con unas entraditas más altas a cambio de conseguir mejor densidad, por lo cual aquí quiero mencionarlo que cada persona es diferente, es muy importante tener diferentes diagnósticos porque al final no quiere decir que una clínica opere mal o te engañe. Cada doctor tiene otro criterio. Para un doctor, buena densidad puede ser 3.000 folículos y para otro doctor puede ser 4.000 folículos, por darte un ejemplo, hablando de números. Entonces, eso es muy importante a la hora de comparar. Nosotros nos hemos encontrado con pacientes que a lo mejor se les diagnosticaron 2 sesiones y en nuestra clínica van a conseguir el mismo resultado en una sola sesión. Si directamente contratarían las 2 sesiones, al final gastarían el doble, tuviesen que empezar 2 veces el mismo proceso, por lo cual es muy importante investigar antes de realizar este tipo de tratamiento. Entonces, una vez que ya tienes tus expectativas claras, has realizado un diagnóstico, la siguiente fase, la siguiente parte sería empezar a buscar en realidad o empezar a elegir un centro especializado en injerto capilar donde realmente queremos realizarnos el tratamiento, ¿vale? Entonces, antes de decidirnos por un centro especializado, tenemos que tener en cuenta que el injerto capilar tiene 3 fases, ¿vale? Antes, durante y después de la intervención. La mayoría de las clínicas, la mayoría de centros especializados
tanto en Turquía como en España, ¿vale? Me imagino en el resto del mundo, pero aquí pues estamos comparándonos un poco con Turquía y Sí. España. La Ujú. mayoría de centros especializados te venden un servicio de injerto capilar, es decir, el tratamiento en sí mismo, ¿vale? Lo que es el injerto, donde te van a operar. Pero luego todo el proceso que es antes de la operación y el posoperatorio, según donde contrates, pues se queda en nada. Es decir, antes de en la fase de antes, pues tienes que tener en cuenta de que independiente de que te vas a hacer un injerto capilar y tendrás que llevar unos cuidados previos, también te tocará gestionar tu viaje, por decirlo Claro, así. ¿Será Turquía o será en España si a lo mejor la clínica está alejada a 500 kilómetros de tu casa? Al final tienes que dormir en un hotel, reservar un parking. Todo eso, pues al final son los preparativos previos de los cuales nadie habla en ningún sitio porque realmente solo y únicamente te venden un servicio, que es el servicio ya de la clínica, ¿vale? Y luego el posoperatorio, pues muy importante. Es verdad que en España la mayoría de las clínicas ya ofrece un seguimiento posoperatorio. Aquí pues me gustaría mencionar lo mismo, que da igual que te operes en Turquía o en España. Si te operas en una clínica española que está alejada a 500 kilómetros de tu casa o a 300 incluso, pues ese posoperatorio va a estar, se va a hacer a distancia, exactamente igual como se hace en Turquía. ¿Por qué? Porque nadie cada 5 días va a hacer un trayecto de 800 kilómetros de ida y claro, de vuelta para que te revisen la cabeza. Entonces, eso hay claro. que tener muy bien, muy en cuenta, ¿vale? Por decirlo así. Y nada, que eso sería en cuanto a los primeros Pues, consejos. Hay muchísimos, pudiéramos hablar de muchas cosas en ese sentido, de consejos de antes de contratar también. sí. Pero bueno, si alguien quisiera ampliar un poquito la información, pues siempre estamos aquí y podemos darle más consejitos. Claro que sí, pero para empezar está genial. O sea, la base es, sobre todo, contactaros, ver bien el caso, como tú dices, hacer el estudio antes Sí, de que la persona se cree esas expectativas y que luego probablemente pues el proceso no vaya a ser como espera el paciente. sí, Entonces es muy bueno que lo que tú dices, que os contacten, que tengan ese estudio, que les realicéis ese estudio y ya luego pues lo vais viendo todo el resto, porque además os encargáis de todo. sí, Entonces aquí nosotros. te quería preguntar lo que es, ¿qué diferencia hay, como tú has dicho, entre contratar un injerto capilar, ¿vale? En España Ujú. o en Turquía. Que me profundices un pelín para que la gente sea consciente de que hay diferencias, Sí, como sí, tú hay. has comentado, para que Eh, nos las aclares bien. Eso. Muy bien. Pues en primer lugar, yo siempre estoy diciendo que pues todo lo que estamos comentando se habla a base de nuestra experiencia real en injerto capilar. Ujú. Eh, Aunque estamos en el sector y de Alger trabaja con trasplante capilar en Turquía, es verdad que al final se valora el trabajo de todos los doctores, seguro están intentando hacer lo mejor en cada caso y en ese sentido, eh, ¿cómo decírtelo? Es verdad que en España también hay buenas clínicas y buenos doctores, pero es verdad que en cuanto hablamos, cuando estamos hablando de los especialistas, al final los mejores especialistas y los más cualificados están en Turquía. O sea, empezando por ahí, esa es la primera diferencia. ¿Por qué lo digo? Porque si hacemos una media entre Turquía y entre España, en España hay clínicas que son especializadas en injerto capilar, pero en realidad cuando profundizamos no hay tantas, ¿vale? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que si cuando tú te compartes, luego el siguiente paso sería, o la siguiente diferencia en cuanto a la diferencia entre España y Turquía, pues lógicamente sería el precio. Al final Turquía sigue siendo la mayor competencia a nivel mundial en este tipo de tratamiento en cuanto al precio. Pero en cuanto al precio, aquí quiero como marcar muy bien cómo comparar ese precio, porque es verdad que incluso en estas últimas semanas estamos viendo en Facebook e Instagram un montón de anuncios. Injerto capilar en España, 2.500 euros más IVA.
por ejemplo, más IVA son 500 euros más. A lo mejor no lo Ajá. ves, pero luego cuando te toca pagar son 500 euros más. Sí. Luego, injerto capilar en España, que es solo el servicio, es decir, solo el injerto capilar. No incluye ni tratamiento posoperatorio, no incluye nada más. Entonces, cuando quieres comparar el precio entre España y Turquía, tienes que pensar de que lo primero tienes que buscar una clínica que tenga unas características similares a la que te estás comparando en Turquía. Si te estás comparando con una clínica que se especializa exclusivamente en injerto capilar, tiene más de 10 años de experiencia, realiza mínimo 2-3 operaciones al día. Es una clínica que no es de operaciones masivas. ¿Qué quiero decir eso? Que cuanto más grande clínica, más operaciones realiza, más precio puede bajar. Entonces, si tú quieres meterte en una clínica que es de operaciones masivas a cambio de precio, pues al final ahí vienen las diferencias, ¿no? Entonces, si tú te comparas con una clínica en Turquía de esas características, con otra clínica de España con las mismas características, la diferencia de precio puede ser el doble. O sea, que no hay ni, o sea, yo no conozco clínicas en España las cuales pudieran costar 3.000 euros y solo y únicamente se especializan en injerto capilar. Esos precios los ofrecen las clínicas de estética, de cirugía estética, ¿vale? O sea, que hoy día ya tenemos 4 o 5, incluso en ciudades pequeñas, las cuales hacen operaciones de pecho, liposucción, tienen un menú muy amplio y Que simplemente, no están especializadas. exactamente, y simplemente han ampliado ese servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que esas clínicas, aunque ofrecen ahora mismo un servicio como un producto de estrella porque está muy de moda, a lo mejor realizan un trasplante a la semana o incluso cada 2 semanas. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. No hace falta salir de España para tampoco, por decirlo así, dar con un centro que no es especializado de todo en injerto capilar. Entonces, si queremos asegurar nuestro éxito de injerto capilar y queremos asegurar de que realmente se haga bien, y queremos hacerlo en España, tenemos que hacerlo en una clínica que, por lo menos yo lo haría, en una clínica que se especializa solo y exclusivamente en injerto capilar. Y ya te digo que el precio entonces empieza a dispararse. O sea que yo las clínicas que conozco no cuestan, no valen menos de 4.000 euros por Sí. sesión, ¿no? Por decirlo así. Si tienes 2 sesiones, pues ya tenemos 10.000 euros fácilmente. Y luego hay otro punto de comparación en cuanto a España y Turquía, que es un poquito el, el pensamiento de las personas que quieren realizar el tratamiento de injerto capilar en cuanto al tiempo de proceso. Es decir, la mayoría de las personas piensan que realizar un injerto capilar, por ejemplo, no tienen tiempo, tienen mucho trabajo, no tienen vacaciones, entonces eh, como que dejan de lado el injerto capilar en Turquía pensando de que en España lo van a hacer mucho más rápido y no es así. Cualquier persona para realizar un injerto capilar necesita como mínimo 2 noches y 3 días para este tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres de Murcia y te vas a hacer un injerto capilar, por ejemplo, en Cartagena, ¿vale? Sí que es posible que volvieras a tu casa para dormir esa noche y a la mañana siguiente regresaras a la clínica para hacerte la cura de la zona donante. Pero si tu vivienda está alejada de la clínica donde te vas a realizar el tratamiento, como mínimo 150, 200 kilómetros o más, tienes que tener en cuenta que vas a necesitar como mínimo 2 noches y 3 días porque la cura de la zona donante se puede hacer al día posterior de injerto capilar, por lo cual no puedes regresar a tu casa. Claro. ¿Vale? Entonces, 2 noches y 3 días es lo que se necesita para realizar un injerto capilar en Turquía. Al final no hay ninguna diferencia. Claro. Imagínate que eres de Murcia y ahora mismo estás optando por una clínica de injerto capilar en Madrid. Al final el trayecto son 4 horas de coche a Madrid y 4 horas de vuelo a Turquía.
al final, cuando sacas un balance, es lo mismo, ¿vale? Luego, en cuanto al cliente, hay dos tipos de clientes. Es verdad que hay personas que prefieren realizar un injerto capilar en Turquía, en España, más que nada, porque le da miedo mucho volar, o al final no son de las personas que suelen salir de país, no viajan mucho. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente es más conveniente realizar el tratamiento en España. Pero también es verdad que hay personas que les gusta viajar, les gusta conocer ciudades. Por ejemplo, Estambul es una ciudad muy bonita, muy moderna, a la vez combinada con lo tradicional. Yo cada vez que viajo me encanta estar ahí, o sea que siempre disfruto. Animo a todo el mundo, por decirlo así. Y te puedo decir que entonces también como que tenemos dos perfiles de personas, ¿no? Hay personas que no les importa viajar a Turquía, lo disfrutan y viven una experiencia inolvidable porque al final es una experiencia que se te va a quedar para toda la vida. Y luego hay personas que prefieren realizar este tipo de tratamiento en España y por supuesto hay que respetarlo porque Claro. si no, pues al final... Pero en cuanto a las diferencias, si hablamos de las diferencias, pues pudiéramos destacar en Turquía los mejores especialistas con más experiencia en el sector, el precio sobre todo, y en cuanto al tiempo de realizar el tratamiento, prácticamente es lo mismo. Vas a necesitar los mismos días. Está muy bien que lo hayas aclarado porque el desconocimiento sobre este tema, yo la primera, cualquier persona que nunca haya hablado sobre este tema, piensas, me tengo que ir a Turquía, me tendré que tirar allí muchísimo tiempo, luego, pero es como tú dices, si realmente estás buscando, somos de Cartagena y estás buscando una clínica en Madrid, es que en Sí, Madrid también tienes que quedarte allá a dormir, te tienes que buscar hotel, tienes todo. todo, Entonces, tienes que organizarlo todo. efectivamente. Entonces, me parece que es algo súper interesante y es eso lo que comentamos. Un poco el no saber cómo va, por eso tenemos que llamarte, tenemos que asesorarnos, porque Sí, realmente cuando empiezas a hablar del tema es increíble. Te das sí, cuenta de que no desde fuera parece más complicado de lo que es realmente. Y cuando sí. dices la palabra Turquía y piensas, tengo que ir a Turquía para esto, qué miedo, No, pero si es que al fin y al No, cabo, si te vas aquí a Madrid, es lo mismo o incluso más tiempo. O sea, sí, sí. porque luego para volver, para revisiones, para todo, o sea Es que que realmente... aparte de eso, por ejemplo, en cuanto a, hablando ya, por ejemplo, de nosotros, de las prestaciones de Hidalger, por ejemplo, nosotros Hidalger nace a raíz de una experiencia personal, aparte de que todos los días hablamos con nuestros pacientes, hay nuevos pacientes que nos están contactando y es verdad que hay muchísimos factores que influyen en el éxito de injerto capilar de una persona. Yo desde mi punto de vista al día de hoy no puedo ni si quisiera, o sea, ni quiero ni puedo criticar ningún resultado de ningún paciente de otra clínica porque realmente no sabemos cómo fue su estado previo, cómo Claro, estaba antes, realmente qué posibilidades tuvo para recuperar el cabello. Muchas veces la gente juzga nada más ver una foto de, a lo mejor dice, ay, qué pobre o qué resultado pobre. Si tú realmente sabes que esa persona tenía, por ejemplo, disponía de suficiente zona donante para darle o ofrecerle un mejor resultado, pues sí que se pudiera decir que no lo han hecho bien. Pero claro. hay muchos pacientes que han recuperado algo de pelo, no han podido aspirar a más, por decirlo así, y eso les ha cambiado la vida al 100%. Entonces, en cuanto a Hidalger, nuestra labor es asegurar a nuestros pacientes, sobre todo, pues esa garantía de éxito, esa tranquilidad, la seguridad durante todo el tratamiento, durante todo el proceso, desde cuando nos contactan hasta que realmente pues terminan acaban el proceso de crecimiento de ese cabello. ¿Cómo lo estamos haciendo en Ideal Hair?
Pues como te he comentado antes, tenemos nuestras fases. Nosotros nos centramos en nuestras 3 fases, antes, durante y después de injerto capilar. Cuando un paciente acude a nuestra oficina o se contacta con nosotros a través de videoconsulta, se le explica, o sea, primero le solicitamos el diagnóstico, por decirlo así. Una vez que los doctores nos proporcionan el diagnóstico, pues ya contactamos con esa persona y si está de acuerdo con el diagnóstico, se le empieza a organizar todo el viaje, todo el proceso. Ahí es cuando empezamos a pensar. Lo primero, no contratamos ningún vuelo, no planificamos ningún vuelo hasta que no tenemos asegurado un periodo de posoperatorio donde nuestro paciente pueda realmente recuperarse bien. Eso también que quiero decir aquí, pues muchas veces se escucha, tu injerto capilar en un día. Tu injerto capilar no sé qué. En un día. Yo lo veo y la verdad que me pongo mala, por decirlo así. ¿Por qué? Porque una persona cuando hace un tratamiento de injerto capilar, es verdad que no es una operación como una operación de pecho o algo más grande, por decirlo así, pero es verdad que al final tienes 4.000 heridas en zona superior de tu cabeza y 4.000 heridas en la zona, en la parte trasera. Entonces, hay que tener ciertos cuidados. Luego, por otro lado, pues al final, hasta que no pasan 2, 3 días, el paciente no se puede acomodar, no duerme bien, lógicamente. Entonces, a no ser que tengas un teletrabajo y un trabajo o un trabajo en una oficina muy cómodo, realmente no podrás reincorporarte a trabajar al día siguiente, o sea que Claro. o a los 2 días. Entonces, si yo simplemente capto a un cliente o le contrato a fuerza sin asegurar de que realmente él tendrá un posoperatorio tranquilo, puede ser que yo misma pudiera perjudicar su tratamiento. Entonces, primero nos aseguramos de que el paciente realmente puede realizar ese tratamiento en las fechas que nos está solicitando. En el momento que pueda, en el momento que pueda realizar el tratamiento, empezamos a gestionarle todo el viaje. Tenemos nuestro departamento de viajes, nuestra agencia de viajes que se llama Viajes Only Travel, aquí en Cartagena, que hacen un trabajo fantástico. Sí, los conozco. Quiero agradecerles muchísimo el labor que han realizado en cuanto a cancelaciones de los vuelos durante esta pandemia. Todos nuestros pacientes ya tienen dinero ingresado en sus cuentas sin haber levantado ni una llamada buscando su dinero. Eso es muy importante, esa comodidad que han tenido. Y cuando llegue el momento volveremos a gestionar nuevas fechas. Una vez, volviendo a lo que hemos estado diciendo, una vez que tenemos asegurado el momento para el posoperatorio, empezamos a gestionar los vuelos, el seguro de viaje, el parking en el aeropuerto, todo eso lo hacemos nosotros, nos encargamos de ello. Y todo eso el paciente ya lo tiene incluido dentro de su paquete, es decir, no es que me lo tenga que pagar por separado y yo se lo gestiono. El paciente me paga una vez y solo me tiene que dejar sus datos, nada más. Entonces, una Esas vez son que las ventajas, Gosia, claro, esas son las ventajas que tienen los pacientes a uh-huh. la hora de viajar con vosotros. Nos estás Sí, comentando todas esas ventajas para que ellos no se sí, preocupen sí, de nada. sí, sí, Vale, sí. vale. Entonces, nosotros nos encargamos de toda la gestión de Ajá, vuelo, parking, seguro, todo lo que necesita un paciente para realizar el viaje a Turquía. Y ajá. una vez que llega el día de viaje, el paciente viaja tranquilo y relajado. Eso es muy importante. Imagínate ahora mismo contratar directamente a través de una clínica en Turquía porque sale un poquito más barato a un comercial de ahí, pues es un poquito lo que estuve diciendo antes. Al final te venden un servicio de trasplante capilar, no engloban todo el proceso que tú necesitas tener, o sea, todo lo que necesitas tener durante ese proceso. Entonces, ya de por sí, aunque sea por alguien recomendado o tenga 5 estrellas en Google, que hoy día cualquiera te las puede poner, imagínate que tienes que estar antes del tratamiento tranquilo, relajado, sereno, tienes que disfrutar de tu experiencia y ya nada más empezar el viaje vas con una bola en el estómago en el avión pensando, ¿me Claro, recogen o no me recogen? Por decirlo así, en el es verdad. aeropuerto. ¿Y con quién me voy a encontrar ahí? Claro, Claro, al final
parece que no, pero realmente merece la pena sufrir todo Importante. ese estrés. Por lo cual nuestra labor es asegurarles a nuestros pacientes, nuestros clientes, pues todo eso para que pasen por todo ese proceso con toda tranquilidad, con toda normalidad, saben todo lo que todo lo que va a ocurrir en cualquier momento. Si el chofer no llega, no es porque no va a llegar, sino porque había un atasco en la ciudad, Sí. por decirlo Lo así. mantenéis informados de todo. Es Sí, decir, sí, sí, y no tiene que aparte de eso ponerse... están en constante contacto con nosotros. ¿Qué quiero decir con ello? Que el paciente cuando llega a Estambul y en el momento que se conecta por wifi en el aeropuerto, Ajá. automáticamente hacemos ya una videollamada, ¿cómo estás? ¿Has llegado? ¿Qué tal el Sí, vuelo? sí. Todo. Llegan al hotel, nos muestran la El- habitación de hotel, al día siguiente nos llaman desde el cirujano, estoy bien, estoy comiendo. La verdad que los tenemos totalmente controlados, por control. decirlo así en Está ese genial, sentido. está Están genial. acompañados en todo momento. Entonces, aparte de eso, por un lado, pues las ventajas que tienen nuestros pacientes, pues directamente no tienen que autogestionar nada a la hora de realizar un injerto capilar en Turquía, por lo cual evitan muchos problemas porque incluso por una sola persona cuando tiene que contratar el vuelo, Sí, parking, seguro, no sé qué, no sé cuánto, al final en algún momento se te puede olvidar algo ir o te algo. puedes Sí, equivocar en algún momento. Luego, sí. en cuanto a Turquía, estamos trabajando con un equipo médico espectacular, Ujú, doctores. Nuestro doctor principal tiene más de 10 años de experiencia. Es una ujú. clínica que opera de 2 a 3 pacientes por día solamente, no es una clínica de trasplantes masivos. Y lo más importante, no hay tiempo estimado por paciente. Es decir, tu operación se realiza en función de tu diagnóstico Ajá. y en función de realizar tu reconstrucción de cabello. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pacientes que necesitan 6 horas, pero también Sí, hay pacientes que necesitan 11 horas para claro. acabar la intervención. Entonces, en ese sentido, es un equipo médico que se Muy implica bueno. muchísimo y aparte de eso es un equipo estable. Siendo un equipo que no es un equipo grande, es un equipo pequeño, compuesto de 10, 12 personas, pues al final siempre son los mismos. El paciente incluso cuando ve a nuestro equipo médico, cuando les estamos presentando a los incluso enfermeros o los doctores aquí desde la oficina en videoconsulta, pues tienen la garantía de que siempre se van a encontrar ahí en Turquía con lo que se les está comentando aquí desde España. Una Claro. vez que ha terminado la intervención en Turquía, que es como mínimo 2 días y 3 noches, si alguien quisiera estar más días ahí en Turquía, no hay ningún problema, siempre puede ir un día, 2 días, 3 días más, incluso para hacer el turismo. Tenemos pacientes que incluso viajan con los niños, hemos tenido hace poco un paciente que ha viajado con un niño de 3 añitos. Primero han aprovechado sus primeros 3 días para hacer el turismo y Y ya luego luego la ya intervención. se han metido, por decirlo así, en la intervención, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que regresan desde Turquía, ahí siguen estando bajo nuestra monitorización. Ajá. ¿Me ve? Sí. Sí, ahora sí. Que en Idelher contamos con un sistema exclusivo de gestión y de acompañamiento de nuestros pacientes. Estamos en proceso de terminar y lanzar nuestra app. Yo creo Es verdad. como única empresa de injerto capilar que se dedica a injerto capilar en Turquía, ¿vale? Ajá. Donde nuestros pacientes, porque cada paciente tendrá su usuario, donde tendrá sus datos bien guardados, datos Ujú. organizados, por decirlo así, a los cuales podrá acceder en cualquier momento. Y aparte de eso, pues la comunicación, aunque siempre estamos comunicándonos por WhatsApp, por teléfono, que en ese sentido estamos disponibles para Sí. nuestros pacientes, pero al final es como un añadido donde queremos de que pues esté todo bien organizado, bien gestionado en ese sentido y bueno, que Está estamos a genial. punto de lanzar la app de Hidalger, o sea, que da a Está genial. difundirla. Todo súper controlado, viaje, tranquilidad, todo me parece Sí, de verdad.
no podrías haberlo resumido mejor. O sea, es increíble. Por lo menos todo el mundo que vea el vídeo, que lo esté viendo, que lo vea más adelante, se va a quedar con una idea bastante clara de lo que es este proceso. Y lo que hemos comentado al principio, que te contacten a través de Facebook, Instagram, Pueden que contactarme a través de la página web de con la un simple página web, formulario. efectivamente. Y ya concertáis la cita, que como comentábamos, y para ir concluyendo ya, puede ser presencial o pueden ser videoconsultas, que no Sí. tiene ninguna diferencia, que como decíamos el otro día, simplemente es pues mediante una Sí, pantalla. la diferencia está en que tengo un ordenador delante mía o una persona delante mía. Entonces, la verdad que es una ventaja muy Muy buena. buena. Durante el confinamiento, pues la verdad que hemos hecho mucho provecho de las nuevas tecnologías, Claro, pero como al final todo está avanzando en ese sentido, pues se va a quedar de por vida sí, en nuestro sistema, en el sistema de Ideal Care. Y ya te digo que no es solo para los clientes o para los pacientes que son de lejos sí. O de la o por ciudad, la o de... pandemia, ¿no? Por decirlo Claro, así. Tengo claro. pacientes que son de mi misma ciudad, a lo mejor están alejados a 15 minutos de la oficina, pero Ajá. por el hecho de tener que dejar los niños en casa de la yaya, para venir a la oficina, o a lo mejor les gustaría que la mujer, la pareja, les acompañe durante la consulta, ¿no? En Sí, este caso sería videoconsulta. Pues mira, están los dos sentados delante de ordenador, delante del móvil y estamos hablando, resolviendo hablando, todas las dudas. Entonces, a lo mejor si tienen que hacer las 5 visitas o 5 citas o les gustaría hacer las 5 visitas en la oficina antes de la salida a Turquía, pues al final a lo mejor hacen solo una presencial o 2 presenciales y el resto como no hay problema. videoconsulta. La verdad que es un sistema muy cómodo, Muy muy bueno. seguro, que Sí, nosotros siempre cuando solicitas la videoconsulta, al final una videoconsulta es lo mismo que una cita. La tenemos que programar porque en ese momento, mientras que estoy con videoconsulta, no puedo atender a los pacientes sí. presenciales, por lo Pero cual bueno, es esto te lo mismo. llamarían, claro, efectivamente. Te Siempre hay llaman, que pedir cita previa, aunque sea para esto te iba a comentar. videoconsulta, en Sí, ese te llaman sentido. cita previa y sin problema. No, no Sí, hay ninguna diferencia. sí. Genial, pues Gosia, perfecto. Me parece, ya te digo, lo que te comenté la primera vez que hablamos y te lo vuelvo a decir, que es increíble el servicio que dais. Dais una confianza, una tranquilidad, un asesoramiento increíble. Es Sí, algo, eso es muy... es un tratamiento serio que cada vez se está poniendo pues más de moda o está más en auge y la Sí. verdad, sin duda, para la gente de Cartagena y de fuera, que contacten con vosotros porque es confianza. Merece la pena, no merece la pena correr los riesgos. Al final estamos hablando de salud Efectivamente. y yo siempre repito, la misma clínica en Turquía o en España no tienen, por ejemplo, en este caso estamos hablando de Turquía, pero pienso que al final es para todos por igual, ¿no? O sea, Claro, si tú viajas a Alemania, a Turquía o a Estados Unidos a hacerte un tratamiento de lo que sea, pues al final es mejor hacerlo a través de un sitio que ya tiene las cosas verificadas. Además, nosotros como una empresa española y siendo de aquí de España, pues también damos esas garantías escritas a nuestros pacientes. Cada claro. paciente antes de viajar a Turquía firma un contrato donde pues tiene garantizadas, aseguradas unas garantías que a lo mejor no te garantiza alguien a quien contratas directamente a un número extranjero, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, Confianza 100%. sí, confianza 100%. Y aquí me gustaría animar a la gente que sobre todo que por lo menos pruebe y solicite los Sí, diagnósticos, no solo a nosotros, sino a diferentes sitios para tener esa comparativa, que no claro. tengan miedos, que nadie
cobra por hacer un diagnóstico, y a las personas que están acomplejadas realmente después un injerto capilar pues les puede cambiar la vida, o sea que devolverles la seguridad en sí mismo y el sentirse bien no tiene precio. Genial, me parece genial todo. Pues nada, Gosia, creo que queda bastante claro todo, que os llamen, que contacten con vosotros y a ponerse manos a la obra. Que Sí, me parece que sois una empresa ideal. sí, sí, ideal, Ger. Efectivamente, Como siempre estamos diciendo, consigue tu ideal, Ger, que es todo lo que necesitas, efectivamente. exactamente. Y tú que eres maravillosa, además, y le explicas todo espectacular. Y nos implicamos muchísimo. La verdad Sí, que la salud y la satisfacción de nuestros pacientes, de sí, nuestros clientes, pues es el es lo más mayor importante. beneficio que estamos recibiendo. El hecho de que la gente te contacte porque un amigo le ha hablado maravillas de nosotros, pues te da un subidón que ni te Es imaginas. increíble. Es verdad, es verdad. Sí, Pues muy bien, Gosia. Pues un placer hacer la entrevista contigo. Lo dejamos igualmente. grabado, lo dejamos guardado para cualquier persona que resuelva sus dudas y que se ponga en contacto con vosotros. Y espero volverte a ver pronto, hablar contigo muy pronto y que me vuelvas a contar y me contactes y así vemos cómo va todo, ¿vale? A ver, cuando reanudemos, cuando nos dejen a volar, o sea, a ver si nos dejan prontito a volar. Sí, Incluso hay seguro. pacientes que ya están como Deseando. inquietos, ¿no? Por decirlo así, que querían volar en junio. Yo creo que no podrán hacerlo, no podrán realizarlo. Es verdad que todos los pacientes que no se han operado en primavera, la mayoría de ellos ya está planificando las fechas para otoño, invierno, por Ajá, lo cual los que se lo están empezando a pensar, más bien que se den prisa, porque al final, en esta segunda mitad del año, se van a acumular pacientes de claro, primavera, otoño, invierno, por claro, lo cual puede ser que hayan clínicas que realmente no podrán acoger tantos pacientes. claro. En ese sentido, pues merece la pena, si lo tienen en mente, quieren lucir una melena para verano que viene, pues decirlo así, Perfecto. pues que vayan ya pensando, por lo menos solicitando los diagnósticos, Sí, porque el proceso preoperatorio, o sea, el de sí, antes, también pues tiene unas cuantas semanas entre que se lleva su organiza, tiempo. planifica, no sé qué, no sé cuánto, pues al final te metes en otoño, por lo cual si alguien Genial. quiere lucir su Que pelo, su nuevo cabello en el verano que viene, está bien que empiece ya empiece ya. Sí, a a tomar moverse. nota. Muy bien. Pues, Gosia, lo dicho, un placer. Estamos en Igualmente, contacto, ¿vale? un Cuidaros besito mucho muy y que os grande. contacten todos. Sí, un besito Un para ti y besito. para todos los que nos ven. Adiós a Gracias. todos. Nos vemos Adiós, pronto. Adiós, adiós, Gosia. adiós.